A quienes me conocen saben que esta época de diciembre, Navidad, por mis creencias, es una época muy especial, que me llena de amor, de ilusión, de alegría y de esperanza en un futuro mejor. Pero fíjate que independientemente de las creencias que todos tengamos, a veces uno dice, es que Navidad o diciembre no es suficiente. Y cuando yo hablo de que diciembre no es suficiente, hoy quiero tocar un tema que siento que no solamente debería ser un hábito, sino más bien un valor en nuestras vidas. Y es aquel valor tan hermoso que es el ser solidarios. Muchas veces pensamos, pero bueno, Ivette, ¿qué es la solidaridad? Y se puede confundir un poco con la caridad, con el querer dar algo a alguien que lo necesita en un momento dado. Pero miren que cuando hablamos de solidaridad hay que pensar también un poco más en que haya una permanencia en el tiempo, una sostenibilidad. Así que por eso hoy no te pierdas este capítulo en el cual te vamos a hablar no solamente de sostenibilidad, sino cómo sostenibilidad lo articulamos con el propósito de vida y con el propósito también organizacional. ¿Por qué no? Cuando decimos solidaridad, sin lugar a dudas uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la solidaridad con realmente el propósito personal y el propósito organizacional? Fíjense que cuando nosotros hablamos de solidaridad y de propósito, estamos haciendo referencia a algo que es mucho más grande que uno, a algo que deja huella, a una filosofía de vida, a qué te da sentido a lo que tú le estás haciendo, a lo que tú estás enfocando tus baterías. Y cuando hablamos de solidaridad es tener esa empatía, ese sentimiento realmente por lo que otra persona, otra comunidad, otra organización, otro país, ¿por qué no?, puede estar necesitando. Pero qué lindo que cuando nosotros unimos solidaridad y propósito de vida, y no solamente porque sea diciembre, fin de año o Navidad, o para que a veces también en algunas organizaciones también se puede pensar, si hacemos esto como responsabilidad social empresarial nos va a dar una imagen, lo cual es cierto, es una ventaja grandísima, sino que también uno diga qué estamos haciendo sobre todo para el futuro, la sostenibilidad. Y aquí está en primer lugar el no traguemos entero. Y es que ser solidarios no es ayudar en una oportunidad, no es solamente tender la mano a quien lo necesita en un momento dado. Es parcialmente eso, sino es también el pensar en cómo vamos a hacer que perdure en el tiempo y que tenga un impacto sostenible. Así que fíjate que acá, cuando uno dice no traguemos entero y queremos tener solidaridad, ¿cómo podemos nosotros pensar en un objetivo? ¿Cómo planificar acciones concretas para que en el tiempo, sí o sí, logremos un resultado? Y en segundo lugar, otro no traguemos entero que tiene que ver muchísimo con esto. Y es que fíjate que hay un mensaje que dice, no le des el pescado, sino enséñales a pescar. Cuando queremos ser solidarios, qué bueno que enfoquemos nuestras baterías pensando en cómo podemos ayudar a las personas a que aprendan, a que desarrollen esas habilidades, esas competencias que van a hacer la diferencia en sus vidas, en sus comunidades, en su futuro. Tenemos que pensar en solidaridad un poco más orientados en la proyección y no solamente en el hoy y en el ahora. Pero cuando yo hablo de esos dos no traguemos entero, yo digo, hay algo que, y bueno, no solamente lo digo yo, sino que si revisamos un poco las organizaciones, las personas que se han caracterizado por su filantropía, no solamente hacen una actividad puntual, una acción puntual, y a eso es lo que yo me refiero cuando decía, no solamente es suficiente Navidad ni diciembre, sino que ojalá sea un hábito o un valor en el cual nosotros durante todo el año estemos muy juiciosamente actuando. No vayas a pensar que una acción pequeñita no hace la diferencia. A veces uno dice, pero es que lo que yo puedo hacer es tan pequeño, no aporta. Pero ¿qué pasa si cada uno de nosotros aporta algo? Ahí sí vamos a lograr una diferencia. Ahí sí vamos a lograr un impacto y un cambio real. E idealmente un cambio real que perdure en el tiempo. Así que sí o sí, definitivamente,
poder unir nuestro propósito personal, nuestro propósito organizacional con el ser solidarios, vamos a lograr que podamos hacer un cambio en quienes lo necesitan. Y qué lindo hablar del cambio en quienes lo necesitan, no solamente, como decía, en la época de diciembre, y que no se vuelva como un checklist en donde yo digo, hice esto, hice esto, hice esto, sino que definitivamente sea algo que le dé sentido a tu vida, algo con lo cual tú sientas que estás dando un valor a lo que tú eres, a lo que tú haces, a esos pasitos que tú estás avanzando independientemente del momento de tu vida en el cual estás, del momento de tu profesión, de tu edad, de en donde estés, sino que definitivamente todos podemos lograr un cambio. Y fíjense que cuando uno habla de cambio, estamos hablando de algo que siento que de alguna manera todos estamos pendientes, y es transformarnos de una manera muy propositiva, muy constructiva, muy en donde tú sí o sí aportes. Mencioné unos no traguemos entero y mencioné unas recomendaciones que quiero retomar haciendo un poquito más de impacto. Recuerda la primera. 1. Solidaridad sostenida, que se vuelva un valor en tu vida, en tu organización, en donde tú estás, siendo empático con quien lo necesita para aportar. Pero adicionalmente, en segundo lugar, quiero nombrar el empoderamiento, el que las personas también se hagan responsables de lo que pueden hacer para lograr ese cambio, para realmente ser agentes de cambio, porque no solamente porque seamos solidarios una vez como un fogonazo vamos a ser agentes de cambio, sino que definitivamente perduren el tiempo, pero que además estemos sembrando para que otras personas también lo hagan y esto nos dé esa sostenibilidad. Y sin lugar a dudas, identifica cuáles son tus valores, qué te da el sentido, para que seas muy coherente con lo que para ti es importante, con lo que es importante para tu organización, con lo que es importante para tu familia, con lo que es importante para tu vida, y que esta solidaridad se vuelva definitivamente un objetivo planificado en el tiempo que dé la sostenibilidad. Quiero cerrar nuestro programa de hoy, que es un poquito más cortico del usual, invitándote a ti que me estás escuchando hoy, que me estás viendo. Piensa con el corazón en la mano. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Estamos terminando este año y podemos ajustar y afianzar cada vez más los pasos que estamos dando, no solamente con nuestro propósito de vida, sino también con el impacto que podemos lograr a nivel, ¿por qué no?, hasta del mundo, siendo más solidarios. Que tengan un feliz día. Chao, chao.